están? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Charlas en Vivo con Roxana. Hoy tenemos un invitado súper especial y con mucho cariño. La verdad que voy a estar, estoy emocionada y él sabe porque me conoce. Roberto Pérez, ¿cómo estás? Un abrazo fuerte. Bueno, les cuento un poquito. A veces en nuestra vida sabemos que necesitamos trabajar en nosotros mismos, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que tenemos que hacer. Por eso hoy vamos a hablar sobre una herramienta de autoconocimiento y crecimiento personal que es el eneagrama. Para los que no me conocen y se están sumando, mi nombre es Roxana Medina Álvarez, soy coach ontológico profesional integral, formadora de eneagrama y directora de Foglan, Escuela de Coaching y Capacitación. Les voy a pedir que nos acompañen y nos den muchos likes, corazoncito, que nos hagan comentarios y preguntas, tanto por WhatsApp como por el Facebook. Compartan con sus amigos porque vamos a hablar de una herramienta muy, muy interesante y de mucha utilidad. Por eso recuerden que y además recuerden que esta charla y todas las otras charlas quedan grabadas en nuestro canal de YouTube. El tema que vamos a hablar hoy es el eneagrama como medio para armonizar mi vida. Para ello hemos invitado a Roberto Pérez. Él es una persona muy especial para mí, fue mi profesor de eneagrama, así que yo lo aprecio mucho, tengo un cariño muy especial por él. Y les cuento que él es nacido en Buenos Aires, pero con su corazoncito en Córdoba. Así que es filósofo, teólogo, abogado, conferencista internacional sobre ética, desarrollo personal, comunicación, trabajo en equipo y sobre valores del liderazgo integral. Distinguido además por la ONU como embajador para la paz en mérito a su labor y difusión de la cultura de educación en la paz. Cofundador del Centro Argentino de Eneagrama. Bienvenido, Roberto, un gusto que estés con nosotros y muy lindo este cierre, porque es el cierre de todo el ciclo de charlas que venimos brindando sobre todo este año. ¿Cómo estás, Robert? Una gran alegría de estar y sobre todo por este tiempo tan hermoso que es la preparación de las fiestas. Para los que venimos de la tradición cristiana es una gran época de celebrar la vida, el nacimiento de nuevo, ¿no es cierto?, de la vida, de la esperanza. Así que en este contexto de la cercanía de la Navidad, saber que estás tan comprometida en lo que haces y poder servirte con mi palabra, con mi persona, y sobre todo que les llegue a las personas que nos están escuchando y viendo la posibilidad de poder observar en nosotros eso justamente, lo que hemos aprendido para transmitir una sabiduría muy antigua que se hace presente para el autoconocimiento de las personas. Así que muy feliz de estar aquí, corazón, muy feliz. Muchísimas gracias, Robert. Y bueno, contemos un poco qué es esto, cómo te encontraste con el eneagrama, qué significa el valor que tiene el eneagrama, para qué nos sirve, contanos un poquito. Bueno, esto que cuento es personal, pero es lindo porque me parece que le pone vida a la teoría o la reflexión, ¿no? Cuando yo, después de una experiencia muy, muy, muy fuerte en Perú, en Machu Picchu, a los 38 años, retorné de allí, mi corazón y mi ser me estaban llevando a que pudiera dedicarme definitivamente a la formación de las personas. Fue la gran misión que sentí a partir de ese viaje, que para mí fue un viaje iniciático que cambió mi vida. Y a mi retorno, en los cambios que fui haciendo, en un verano donde económicamente era muy difícil sostenerme porque había habido cambios muy fuertes que hice,
de pronto en una librería católica que un amigo tan querido me permite compartir ese verano, él me dice, encárgate de aquí porque el muchacho que está al frente entra al seminario y me gustaría que me ayudes a organizar toda esta librería por temas de filosofía, de teología, y bueno, a mi juego me llamaron, amo los libros y amo el estudio. Y en ese contexto aparecen 4 libros sobre el título que decía Eneagrama. No tenía ni idea. Estoy hablándote de los años del paso del 1994 a 1995. Y en ese contexto, en esa librería llamada Ágape, que en griego significa amor incondicional, descubro el Eneagrama leyendo los libros que había, que le pregunté a Javier, el dueño de la librería y ahora de una gran editorial, le digo, Javier, ¿qué es esto de que tenés acá libros New Age? Ahora cualquier cosa traes. Y burlándolo me dice, no, Roberto, esto es muy serio, es un conocimiento que viene de Europa, está llegando a la Argentina y se está difundiendo sobre el conocimiento de uno mismo. Bueno, me dijo eso y me metí. En ese verano me leí los 4 libros de Eneagrama y quedé impactado. ¿Por qué? Porque toda mi vida pensé que era necesario tener algún tipo de autoconocimiento o de método para el trabajo del conocimiento interior de las personas, pero que no fuera exclusivo de un ámbito de la psicología, porque los test psicológicos que se utilizan dentro de la psicología requieren al profesional en la materia para que lo lleve adelante. Pero era posible llegar al interior de las personas no por un camino de terapia psicológica o de test psicológico. Cuando leí todo lo que era el Eneagrama, me enamoré instantáneamente. Me leí todos los libros, los leía, los marcaba, los subrayaba, hasta que de pronto, cuando terminé de hacer eso, tuve la suerte de encontrar a un sacerdote benedictino que venía de Paraguay y que compraba todos los libros de Eneagrama porque lo usaba para la formación dentro del noviciado de la congregación y para la tarea pastoral. Y cuando le pregunté cómo utilizaban el Eneagrama, dije, bueno, si él me dice, Roberto, esto es antropología, esto se puede estudiar y se puede aplicar sin necesidad de tener ningún título previo. Esto es un estudio del conocimiento humano. Y me dio la puerta. A partir de ahí empecé a investigar. No tenía con quién hablar, no sabía a quién acudir, pero solo tenía la investigación de los libros. Cuando empecé a partir de ahí a trabajar interiormente en aplicar todo lo que sabía de antropología y simbología, de pronto empezó a aparecer toda la manera de yo servir al Eneagrama, dando todas mis investigaciones, y lo empecé a aplicar. Te hablo del año 94, ¿te imaginas? Estoy hablándote de exactamente casi 26 años de mi vida que he dedicado a esta sabiduría, y se ha multiplicado, multiplicado y multiplicado. Hoy día doy gracias al cielo, todo lo que investigué y estudié, lo apliqué, y se sigue difundiendo nacional e internacionalmente. Así que así fue como conocí el Eneagrama, de esta manera tan rara y especial. Sí. No, la verdad que el Eneagrama bueno, para mí significó un antes y un después del Eneagrama. O sea, aprender, tener a la mano ahí mirando cuando nos hacemos la lectura del Eneagrama y decir, wow, este soy yo, y la verdad que es algo que lo tenemos adentro y, ¿sabes? No nos damos cuenta hasta que no lo vemos. O sea, pasa por eso, pasa por lo que te hace abrir los ojos. Sí, sí. Sabés que, mira, el Eneagrama es un método de abordaje del interior de las personas. Y como tal, ese método es perteneciente a una sabiduría antigua que, de acuerdo a mis investigaciones, tiene su origen remoto en la zona del norte del Tíbet. De allí viene la investigación que yo la he llevado a 2000 a 3000 años antes de Cristo, para que tengas el origen de donde llega. Y estas investigaciones que hice me llevan a entender que es muy propio de Oriente que la persona aprenda a estar en armonía personal, porque es la única manera de evitar que el afuera me dañe, me afecte y me arrastre. Entonces, ellos tenían muy claro, propio de la filosofía oriental, de que de mi armonía personal depende mi armonía interpersonal con los demás. Y de que la persona, cuando está en armonía interior,
El afuera no me daña ni me repercute, no me lleva a reaccionar. Cuando estoy en armonía yo puedo responder, no reaccionar. Y esto es el valor del eneagrama. Cuando uno aprende a entenderse y conocerse a uno mismo, entiende que tiene que aprender a darse cuenta cuándo estoy reaccionando y por qué reacciono así y cómo lograr empezar a responder en mi vida. El autoconocimiento siempre nos permite eso, darnos cuenta por qué actuamos como actuamos, qué nos lleva a actuar así. Y entonces puedo corregirme, puedo aprender a evitar que eso me domine. La palabra armonía significa la actividad del amor, etimológicamente. Donde hay amor hay armonía. Cuando falta el amor, falta la armonía. ¿Será que una manera de amarme a mí mismo es vivir yo en armonía? Que la actividad del amor a mí mismo es vivir yo en armonía para contagiarla, para llevarla a los demás y a la convivencia. Yo estoy absolutamente convencido y todos mis 26 años, como te pasa a vos, Roxana, que te maravilla, yo me sigo maravillando que este método de trabajo interior permite a las personas darse cuenta dónde tienen que poner la mirada y la atención para corregir actitudes, para corregir hábitos y poder realmente vivir más sanos, más libres y poder crear vínculos donde la convivencia también es más sana y más libre. Para mí eso es el eneagrama, ¿entiendes? Sí, no, a mí me pasa eso igual. O sea, para mí el eneagrama me llevó a conocer el todo, mi todo. Y poder ver mis luces, mis sombras, y lograr empezar a trabajar, o sea, trabajar los eneatipos que están un poco por abajo de la media, o sea, un poco para que vayamos contándoles un poco que es Sí. cómo se mide el eneagrama. Y eso de saber, porque muchas veces no llegamos a distinguir cuando estamos alterados. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi primer eneagrama, el 9, en la tipología 9 me daba 2. Me acuerdo que fatal. Y bueno, con el paso de los años voy subiendo y bueno, y es como que voy trabajando, me doy cuenta que sí lo voy trabajando. Entonces eso es lo que tiene bueno el eneagrama, que vos te ves, o sea, empezás a comparar todo lo que vas haciendo y decís, wow, cómo voy creciendo. Sí, le ayudamos a los que nos Sí, escuchan. Yo te voy a decir para que todos los que nos escuchan lo entiendan. De acuerdo a esta sabiduría tan antigua, todos nosotros, todos, tenemos 9 capacidades, todos. Le llamamos 9 capacidades, aptitudes, atributos. Todos tenemos 9 capacidades. El secreto es que tratar de que esas capacidades estén lo más en armonía posible, que todos las desarrollemos y las desarrollemos armónicamente. Ahora, de las 9 capacidades que todos tenemos, hay una de ellas, una que tenemos innatamente y nos acompaña toda la vida. Es como nuestra huella digital energética en la psiquis, que va a ser nuestra manera de ser y de plantarnos en la vida. Eso le llamamos en el eneagrama la esencia. Tu esencia es como tú te plantas en la vida, como tu manera de ser. Y esa esencia es lo primero que nos ayuda a entender el eneagrama. ¿Cuál es la esencia que yo tengo? ¿Cuál es mi manera de ser? Una vez que yo comprendo bien con el eneagrama cuál es mi esencia, entiendo cuáles son mis miedos, qué pasa con mis actitudes conmigo mismo, con los demás, que la esencia me enseña a mostrarme cómo me manejo en la vida, qué es lo importante, qué es lo secundario para mí. La manera de ser no es solamente algo psicológico, es cómo me planto en la vida, mi manera de entender la realidad y entenderme a mí. Esa esencia es indeleble, me va a acompañar toda la vida. El secreto es que junto con mi esencia yo tengo 8 atributos, 8 capacidades que tengo que lograr armonizar con mi esencia para estar pleno y llegar lo más posible a mi mejor versión como persona. Entonces, el formador de eneagrama lo que trata de hacer es primero descubrir cuál es la esencia de la persona y segundo, poder establecer con los 8 atributos que la persona tiene, también las 8 capacidades que me acompañan, darme cuenta qué está en armonía y qué no está en armonía. Por eso establecemos un valor que llamamos la media, que es lo que yo enseño,
Y aquello que está por encima de la media puede estar en luz o en sombra, puede estar desarrollado adecuado o inadecuadamente. Y lo que está debajo de ese valor es lo que tenemos que activar en nosotros, que por alguna razón está bajo, no está activado. Lo que vos decías, cuando decías recién, Roxana, tenía el 9, que es uno de mis atributos, de tus atributos, que lo tenías debajo de la media, significa que la paz, la armonía, la serenidad, que representa ese atributo, al estar debajo de la media, que estaba faltando eso, había que parar, estar más tranquilo, más sereno, y cuando uno se da cuenta de eso, es como que te lo dicen y vos comprendés que tenés que trabajar en eso. Y el formador de eneagrama hace eso, te da orientación, te ayuda y te acompaña para que te des cuenta cómo trabajar esos aspectos tuyos, o que no están desarrollados bien, o que están desarrollados en la sombra, llamamos, porque uno lo está tomando negativamente, ¿no es cierto? Y ese es el anhelo del eneagrama, que yo me dé cuenta que tengo que trabajar en mí. ¿Fui claro? ¿Sí? ¿Así se entiende bien? Sí, 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 perfecto. La verdad que yo cuando empiezo a hablar del enneagrama me olvido que la gente a veces no. A veces empiezo a hablar, pero lo hablo tan natural que por ahí no me doy cuenta, que mucha gente que no se da cuenta. Muchas veces a mí me dijeron, cuando veían el símbolo del enneagrama, me decían, dice, eso es de brujería. Digo, no, le digo, tiene un sentido. El enneagrama es perfecto, es armónico. Y bueno, y contarle un poquito qué significa el enneagrama, qué Claro, significa el muy bien, símbolo. muy bien lo que decís. Mira, hay dos realidades. El mundo moderno tiene incorporado lenguaje conceptual. Nosotros nos manejamos, como estamos haciendo ahora, con un lenguaje conceptual. En la antigüedad no había ese lenguaje conceptual que lo tenían toda la comunidad. Escribir o leer eran posibilidades de las personas más eruditas o las personas más formadas. En el mundo antiguo el lenguaje era simbólico. Los símbolos representaban la cosmovisión. Así como en el mundo moderno la física, la matemática o las ciencias en general utilizan ecuaciones para explicar la realidad, esas ecuaciones que ayudan al que es experto en eso, eh, puede entender la ecuación y puede entender cómo explicar el orden de la realidad que sea a partir de esa ecuación. Lo mismo pasaba en la antigüedad. Los símbolos eran las ecuaciones del mundo antiguo. Un símbolo quiere expresar el orden de la realidad. Y cuando uno vea el eneagrama, que es una circunferencia con 9 puntos sin líneas internas, ese símbolo está representando justamente el orden natural de la energía psíquica en nosotros. Ese símbolo expresa el orden natural de nuestra energía psíquica. Y los conocedores de ese símbolo sabemos muy bien cómo ese símbolo está marcando en cada uno de nosotros las actitudes que tenemos que trabajar para nuestro crecimiento y las que tenemos que evitar para que no nos afecte y nos aleje de lo mejor de nosotros. ¿Quiere decir que un símbolo puede explicar el lenguaje actitudinal de las personas? Claro, esa es la misión de este símbolo. Lo que pasa es que para el mundo moderno, cuando ve símbolos, cree que es algo primitivo o que es raro, ¿te das cuenta? Pero poco a poco, la ciencia misma valora cada vez más lo simbólico, porque los símbolos reducen en una forma sencilla y profundísima cómo es la cosmovisión de la realidad. El eneagrama, al explicar el orden natural de la energía psíquica, nos permite darnos cuenta qué aspectos tenemos que trabajar en nosotros o no. Y esta sabiduría de 2000 a 3000 años antes de Cristo sabía cómo usar ese método. Y nosotros llegó a la actualidad después de un largo camino. Y me pasa lo que vos decís. Hay personas que están dentro de una religión, no importa cuál, pero cuando uno está muy sumergido dentro de un ámbito religioso, le parece que lo que no pertenece a ese ámbito es peligroso. E incluso me han dicho que el eneagrama es diabólico. Yo decía, Sí. no puedo creer que esté en el siglo XXI y alguien diga eso. Nada es diabólico. La tecnología no es diabólica. La política no es diabólica. Las religiones no son diabólicas. Las personas que mal usan las cosas, en todo caso, pueden estar atrapados por energías oscuras.
La psicología no es diabólica, así, si todo lo que no pertenece al ámbito de su específica tradición lo ven como peligroso e incluso diabólico. Pero eso yo creo que, ¿sabes qué es? Son los resabios de una lamentable formación inadecuada que hemos tenido. Yo estoy convencido que todo hombre o mujer de cualquier cultura, de cualquier tradición, hoy, no quiere terminar encerrado dentro de su religión, quiere ser hermano de todas las religiones. Queremos crecer pensando en que somos ciudadanos del mundo. Yo puedo sentirme muy feliz de ser porteño porque nací en Buenos Aires o argentino porque nací en mi patria, pero yo hoy me siento ciudadano del planeta. Yo amo la tierra y me siento parte de esta maravillosa madre tierra. Y no me enfrento a quien no pertenece a mi patria o no pertenece a mi ciudad. Yo amo al ser humano y amo la vida. Por eso yo creo, como vos decís bien, que las personas que descalifican a veces algún saber es porque todavía no hay madurez y tienen miedo a pensar que otra cosa que no conocen puede hacerles daño. Pero cuando uno avanza en el conocimiento y en la madurez, aprende que de otros lugares y de otras tradiciones siempre puede aportarme algo a la mía. No tengo que descalificar la propia. Por eso me encanta la Madre Teresa de Calcuta que decía esta frase que yo la hago mía, que dice así: yo amo todas las religiones, pero estoy enamorada de la mía. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Le contemos a las personas que nos están mirando, Sí. cuáles, cómo se llaman y un poquito qué características tienen estos eneatipos. Bien, cuando nosotros pensamos en 9 atributos o en 9 esencias, para entenderlo de esta manera, yo dije que las 9 características o atributos o cualidades o aptitudes las tenemos todos. Cuando uno de esos atributos, repito, pasa a ser mi esencia, esa es mi esencia porque es el atributo predominante desde que nazco hasta que parto de esta vida, eso que llamo la esencia, eso que también se llama eneatipo a veces, eso me da una característica. La persona que tiene la esencia 1, le llamamos el organizador. La persona que tiene esencia 2, la llamamos el servidor. La persona que tiene esencia 3 es el realizador, el que se pone metas para realizar. Es alguien de mucha acción. La persona que tiene esencia 4 es el creador, es la persona creativa, que siempre trata de innovar y tiene una gran apetencia por la belleza, por el arte, por todo lo que sea lo creativo en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. La persona de esencia 5 la denominamos el observador, porque la persona 5 es la que tiene la capacidad con el hemisferio izquierdo de analizar, de comprender la realidad y de entender la realidad. Ama saber, por eso lo llamamos el observador. La persona de esencia 6 la llamamos la persona colaboradora, es la persona servicial que trata de estar al lado de los que tiene a su alrededor, cuidándolos, acompañándolos, colaborando con ellos, y le llamamos la persona colaboradora. La persona que tiene esencia 7 la llamamos el animador, y son personas que viven la vida con alegría y disfrutan la vida. La alegría es el ánima, el alma de la vida, y por eso la persona de esencia 7 ama disfrutar y ama que todos disfruten. Y esa es su característica esencial, disfrutar la vida. La esencia 8, en cambio, la llamamos el luchador, porque naturalmente son líderes y fuertes y les encanta luchar por una causa. Y lo que sucede es que estas personas que son fuertes y líderes, que como en el caso este llamamos la esencia 8, lo pueden hacer siempre en luz o en sombra. Todos lo podemos hacer, vivir en luz o en sombra, ¿no es cierto? Pero justamente la esencia 8 es alguien que lucha cuando está en la luz, cuando está en una conciencia ampliada, lucha por el bien, lucha por la unidad, lucha por causas que ayudan a la grandeza de la persona. Cuando está en conciencia alterada es un luchador por la luz, por la sombra, por la oscuridad. Entonces, y finalmente el 9 es el pacificador. Y de nuevo, la persona de esencia 9 ama la paz, ama la armonía, trabaja para que las personas estén en paz. Por lo tanto, lo bueno del eneagrama es que nos enseña que cada uno tenemos nuestra esencia fundamental, pero tenemos 8 atributos que tenemos que desarrollar con nosotros. Entonces la persona 9 también, que es un pacificador,
Puede estar en una conciencia ampliada y es una persona que trabaja por la paz, o puede estar en conciencia alterada y vivir en la pasividad, en la comodidad. Entonces, ¿cómo podemos siempre estar en la luz o en la sombra en cada uno de nosotros? Con esto creo que les damos un poco de panorama a entender cómo cada uno de nosotros tenemos una esencia que nos identifica, ¿sí? Así como yo le digo a mis alumnos, cuando hablamos nosotros, siempre tenemos algo de enneagrama en las formaciones de coaching, porque creo que es una herramienta fundamental para el coaching. Y yo les digo, la esencia es desde donde miramos el mundo. Claro, claro. Poniéndolo en palabras del coaching, ¿no? Es desde donde nosotros miramos el mundo. Y ahí nos damos cuenta de que a veces hasta los modismos que usamos, las esencias similares, o sea, son más o menos los mismos modismos, hasta en la forma de hablar o expresar, ¿no? Por ahí coinciden mucho en cómo somos, por supuesto, teniendo en cuenta los otros atributos. Pero generalmente cuando somos esencia, es como que todas las esencias 8 o 2 o 3 tienen características similares. Sí, sí. Y eso es lo que hace que podamos tener cierta comunión con las personas que compartimos la misma esencia. Y nos sentimos muy afines porque, como vos decís, miramos la vida, interpretamos la realidad desde el mismo lugar. Y lo bueno de eso es que no significa que cada uno tenga que, o sea, no hay esencias buenas o malas, cada uno tiene su manera de plantarse en la vida y tenemos que respetarlo. Justamente lo lindo del eneagrama es que me enseña en que hay 9 maneras de mirar la realidad, esa es la clave. Y que el que no es como yo, mirando la realidad, no es alguien negativo, peligroso, malo, distinto. No, 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 el otro tiene otra manera. En la tarea educativa, esto es fundamental. Yo tengo 2 hijos. Mi hijo varón es de esencia 1 y mi hija mujer es de esencia 6. Y cuando yo entendí el eneagrama, no sabes lo valioso que fue para mí educar a mis 2 hijos con amor, dándome cuenta que no es lo mismo criar a un hijo que ve la vida desde el 1, como decís vos, y la otra que la ve desde el 6. El 1 es una persona organizadora y naturalmente tiene mucha autoexigencia, quiere que todo salga bien, que esté perfecto. Y hay un cierto perfeccionismo, hay un cierta búsqueda de control. Y formé a mi hijo tratando de que eso lo lleve adecuadamente y no lo lleve a la sombra, ¿no? Que sea perfeccionista, controlador, sino que utilice su esencia, pero la utilice adecuadamente para su crecimiento. Mi hija, que es de esencia 6, que dijimos es la colaboradora, era más bien una persona más apocada, con más temores, que le no resultaba tan fácil ser extrovertida, era más cuidadosa. Y lo que trataba de hacer es que en la formación de ella, activar su confianza en sí misma, activar que venza los miedos, el que tenga una autoestima fuerte, y todo eso lo hice en la formación de mi hija, que ahora, sabiendo que era de esencia 6, sabía lo que ella necesitaba para desarrollarse en su conciencia. En la educación, esto es clave. En la educación de los hijos, y algún día lo será en la educación de los jóvenes, cuando entren en ambientes educativos cada vez más, es muy importante porque yo sé que quien tengo delante, viendo la vida de esta manera, yo como docente o yo como formador, tengo que guiarlo a que ella desarrolle sus cualidades como ella es, no como a mí me parece o yo quiero. Tengo que desarrollarle al otro, acompañar al otro a que desarrolle lo mejor de lo que ella es, ¿no? Por eso me encanta decir una cosa más, ahora te escucho a vos. Fíjate vos, yo digo que ¿qué es el amar de verdad? ¿Qué es amar de verdad? Amar de verdad es ver antes de dar. El amor verdadero primero ve qué es lo que le hace bien al otro, qué es lo que el otro necesita. Y si yo digo que tiene esta esencia, ¿qué es lo que el otro necesita para su crecimiento? Y eso es lo que le voy a dar. Primero lo veo, lo entiendo, para acompañarlo mejor y darle lo mejor de mí. Pero tengo que ver primero lo que el otro es. Si yo al otro le doy lo que yo creo que a mí me parece que le conviene, me puedo equivocar mucho. Y doy un ejemplo simple. Si yo amo las plantas y me encanta regarlas, porque siento el olor hermoso del agua y las plantas, ¿no es cierto? Y amo las plantas y le doy agua a todas, obviamente que si tengo un cactus y tengo un helecho,
Cuando yo las riego, yo estoy feliz regándolas, pero a una, al cactus, el helecho va a estar feliz, pero el cactus se pudre con tanta agua. ¿Será que tengo que entender bien quién es a quien yo siento que amo para poder realmente darle lo que corresponde y no lo que a mí me parece? Entonces, a un cactus le tengo que dar determinada agua y a un helecho le tengo que dar determinada agua. A mi hija 6 tengo que guiarla y acompañarla para que desarrolle lo que ella es. Y a mi hijo de esencia 1 tengo que acompañarlo y guiarlo en la esencia que él es, que es muy distinto. Y me funcionó, te juro, Roxana. Ahora tienen 30 y 27 años y los veo desarrollados y digo, bendito sea el eneagrama, como vos decís, porque me ayudó a su formación. ¿Sí? Bueno, a mí me pasó de la misma manera. Yo cuando descubrí en el eneagrama en el 2005, 2006, que fue una de las primeras veces que viniste a Tucumán, a mí me pasó que yo lo descubrí y dije, wow, cómo me hubiera gustado conocerlo un poco antes, pero empecé a trabajar con mis hijos también. Y creo que de todas las cosas, porque yo hice millones de cosas espirituales, no espirituales, y todo, de todo, y siempre, por supuesto, los conejitos de India son los hijos. Sí, sí, Siempre son los hijos. Yo creo que lo único que mis hijos vienen y me dicen, mamá, haceme es el eneagrama. Cuando yo por ahí empiezo a hacer el eneagrama, viene y dice, hacémelo a mí también, mamá, ven, préstame para que haga las preguntas, préstame para que lo hagamos, léemelo de nuevo. Y creo que lo único que compartimos de todo lo que yo he recorrido, que ellos solo vienen y me dicen, mamá, dame el eneagrama, quiero saber cómo estoy. O sea, se preocupan en eso. Todo mi entorno, por ejemplo, en el trabajo, también trabajamos mucho con mis compañeras, a todas les leí el eneagrama, todas nos entendemos, o sea, se trabajó muy armónicamente con el conociendo cómo éramos cada una, porque después que lo compartimos y lo charlamos, yo creo que el eneagrama hasta mejora tus relaciones, porque empezás a validarlo al otro como un auténtico otro. Claro. Y empezás a reconocerlo, porque de la boca para afuera es decir, sí, yo lo valido al otro, pero en realidad no, a veces no nos damos cuenta. Con el eneagrama es como que nos resulta más fácil. Sí, sí, así es. Creo que nos ayuda primero que nada a respetar al otro, porque el otro no es como yo y tengo que entender cómo es para acompañarlo y para darle lo mejor de mí. Y eso crea vínculos mucho más sanos, ¿eh? En donde, y aparte, como dije antes, a veces yo creo que estoy amando a alguien y no le estoy haciendo bien. Una cosa es amar bien y otra es amar mucho. Yo puedo amar mucho, pero no amar bien. Yo puedo amar a las plantas mucho, pero no las estoy amando bien, si no entiendo que a cada una la tengo que regar de manera distinta. Y eso es lo que tenemos que aprender con el eneagrama. Cómo poder amar bien a las personas. Cómo conocerme a mí y saber qué es lo mejor para mí y qué no es lo mejor para mí. Por ejemplo, yo soy de esencia 2, ¿no es cierto? Mi manera de ser es un servidor. Y el eneagrama lo primero que me dice es, antes de atender al otro, aprende a amarte a vos mismo. Si no sabés amarte a vos, si no pones límites en tu vida y te das tiempo para vos, nunca vas a poder amar bien al otro. Con esta sabiduría tan elemental, que por ahí podemos decir, bueno, pero no pertenece al eneagrama, pertenece a la sabiduría colectiva de la humanidad. Por supuesto, pero el eneagrama te lo pone delante. Te dice, claro, te lo ponen al frente. Claro, te lo dice claramente. Esta línea te está diciendo, si usted no aprende a decir que no y poner límites, nunca va a tener tiempo para atenderse a usted, ponerse tiempo para usted mismo. Entonces va a terminar sobreatendiendo a los demás y no atendiéndolos adecuadamente. Y el eneagrama te dice, justamente cuando usted haga eso, lamentablemente no va a saber estar solo, porque porque no sabe estar solo. Y le dice, aprenda a ponerse límites, aprenda a decir que no, para tener el tiempo de estar con usted, haga rica su vida, haga nutritiva su vida para poder después ofrecérsela a los demás. Pero si no, va a vivir pendiente o dependiente de los otros. Cuando yo leí eso del eneagrama del 2, dije, evidentemente alguien me conoce, o sea, alguien vio cómo lo que me pasa a mí, que me doy demasiado y me olvido de mi interioridad y de mi tranquilidad personal.
Y eso tiene consecuencias. Y aprendí, por eso en YouTube, a los que quieran y puedan, por favor, con respeto, hay una conferencia mía sobre el amor a uno mismo. Ah, sí, Y eso se muy los bueno. recomiendo porque, bueno, la hice para mí esa conferencia, pero cada vez que la entregué, muchas personas se dieron cuenta de lo mismo, que no teníamos una clara formación de amarnos a nosotros mismos. Siempre pensamos que es egoísmo y nos lleva a muchos problemas. El autoconocimiento es la primera clave para aprender a amarnos bien. No puedo amarme a mí si no me conozco. No puedo nutrirme adecuadamente si no me conozco. No puedo poner límites en mí si no me conozco. Por eso el autoconocimiento es el primer paso en el amor a uno mismo. Ahí están empezando a llegar las preguntitas. Dale, adelante. Sofía dice, ¿cómo sé cuando mi eneatipo está en luz o en sombra? ¿En qué número me tengo que fijar? Bueno, no es fácil hacerlo así abstractamente, decirte eso. Primero tenés que entender lo siguiente. Una vez que tú sabes cuál es tu esencia, tenés que recordar lo que yo enseño, o la escuela que yo enseño, que dice así: una persona puede tener la esencia en 3 niveles distintos: en conciencia alterada, en conciencia integrada y en conciencia ampliada. Y no es lo mismo estar en un estado que en otro. Entonces yo puedo ser un 2 o un 3 o un 4, una persona de esencia 2, 3 o 4, en conciencia alterada, que no es lo mismo que estar en conciencia integrada o ampliada. Es como decir, un instrumento musical que suena afinadamente, que suena desafinada o que suena exquisitamente afinado. Significa que esos 3 niveles de conciencia tenés que conocerlos. Tendrías que vos decirme cuál es tu esencia y yo te describo cómo es tu esencia en un estado, en el otro, en el otro. Y ahí te vas a dar cuenta cómo estás. Cuando yo te defina en cada esencia cuáles son los 3 niveles de conciencia, pues decir, yo estoy por acá o por acá. Estoy más de acá que de acá. Y eso es lo que sirve, darte cuenta. Cuando hablamos de luz y sombra, es un lenguaje que nos permite entender que nada es bueno o malo. Estar en conciencia alterada no es bueno en el sentido de que no estamos evolucionando, pero es una realidad que existe y que tengo que conocer cuando yo me altero para poder evitar y subir y crecer a la conciencia ampliada. Adelante. Buenísimo. Acá tenés otra. Dice, María dice, ¿una pareja en conflictos puede utilizar el eneagrama como herramienta para una terapia y sanar su matrimonio? Bien. Primero, el eneagrama no es, o sea, todo el autoconocimiento siempre es terapéutico. Conocernos a nosotros, conocer a mi pareja y cómo estamos, siempre es terapéutico. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la realidad que existe es que el formador de eneagrama, cuando llega una pareja, puede tener, como haces vos, tener un encuentro personal con ella y un encuentro personal con él, y de hacerles una devolución de cómo está cada uno para que cada uno revise su realidad propia. Si el conflicto no es tan abierto ni fuerte, el formador de eneagrama lo que hace es reunir a la pareja y, habiendo tenido previamente un encuentro con cada uno, les hace que se den cuenta de qué factores tienen que trabajar entre ellos para que puedan ir hacia adelante y prosperar en lo que sea. Pero el formador de eneagrama lo que les muestra es el camino que tienen que ver, e incluso les puede decir que para llevar adelante eso que les está mostrando a partir de la lectura de ambos eneagramas, que es propicio que busquen un terapeuta o que busquen alguna persona especialista para que los guíe o los acompañe en eso. El formador de eneagrama lo que hace es ayudarles a que se vean y ver dónde tienen que trabajar y orientarlos, y después derivarlos a las personas que probablemente puedan necesitar. A veces no hace falta, porque si el conflicto no es tan fuerte o la realidad no es tan, digamos, difícil, solamente el que nos podamos ver y nos podamos escuchar delante de un tercero que nos ayuda a entendernos por qué actuamos como actuamos, eso solito puede ser transformador y puede llevar a que las personas hagan cambios. Pero en mi experiencia a veces me encontré con parejas que esto daba resultado
y otras veces tuve que derivarlo, porque veía que el conflicto requería una atención continuada y permanente, ¿me entiendes? Buenísimo. Acá dice, Nina dice, además del test que existe para descubrir nuestro eneatipo, ¿hay alguna forma más sencilla para descubrirlo? Qué pregunta linda esa. Mm. Eh, eh, cada autor del Eneagrama, o mejor dicho, cada autor de libros de Eneagrama, han tratado de proponer alguna manera en que la persona haga su propia identificación a partir de la lectura de determinadas indicadores, como una planilla de actitudes que la persona va marcando, y de acuerdo a eso, como ella se ve, el formador de eneagrama puede observar cuál es su esencia, ¿sí? Pero no existe una manera, digamos, para el formador de eneagrama. A veces yo puedo darme cuenta de la esencia de la persona porque la persona, cuando ya está formada en eneagrama, sabe las actitudes y la manera de ser de la persona. Entonces, con solo ver cómo se para, cómo cruza los brazos, cómo se viste, cómo es su rostro, con toda esa manifestación corporal, uno ya tiene una apreciación. Y si se pone a hablar con la persona, empieza a darse cuenta fácilmente para el formador de eneagrama. Pero la persona que no sabe nada de eneagrama, no utilizar una planilla de autoconocimiento o no acudir a un formador, esto no es mágico, no lo va a poder saber. Puede pasar que lea un libro de eneagrama donde le diga, la esencia 1 es así, la esencia 2 es así, y uno se sienta más identificado con uno con el otro. Pero requiere el contacto con un formador para que me ayude a un discernimiento de cuál es mi esencia y leer después todos los atributos. Así que lo siento con toda mi alma. Algún día, esto te lo digo ahora porque es lo que yo siento también, algún día nos miraremos a los ojos y en el iris ya está marcada nuestra esencia. Chan, chan. Una persona que está en Colombia me fue diciendo que se había empezado a dar cuenta que en nuestro iris, por eso toda la medicina que tiene que ver con la iriología, ¿no es cierto?, con el estudio del iris, ella ya podía ver la característica de la persona, de cuál era la esencia, mirando a los ojos. Todavía no la aprendí. Espero ir a algún lugar y aprender a estudiar con ella, que me cuente. Pero yo creo que biológicamente, como somos un fractal, en nuestra célula está nuestra esencia. Pero todavía no lo descubrimos la manera de saberlo. Pero yo creo que está en nuestra sangre, en nuestro iris, en nuestras células. Pero todavía la manera es llenar planillas y ver un formador. Así es. Hernán te pregunta, ¿la forma más efectiva de conocerse es a través de estudiar eneagrama como una diplomatura, como una formación, o simplemente hacer una sesión de coaching con eneagrama? Bien, siempre hay grados. Si vos vas a un coach que sabe eneagrama, o a un counselor que sabe eneagrama, o un psicólogo que sabe eneagrama, o vas a un formador de eneagrama que te haga una devolución del eneagrama, obviamente que ya vas a tener un abordaje de tu interioridad, y esa persona, si es idónea, va a darte las herramientas o va a darte los caminos de trabajo personal para tu crecimiento. Si es un coach o es un counselor o un psicólogo, naturalmente vas a tener varias sesiones en ese acompañamiento. El formador de eneagrama también puede guiarte en un primer encuentro o puede tener varios encuentros contigo para que completes la manera de verte a vos. Ahora, eso es un primer modo de verte. Obviamente que si seguís una diplomatura o entras en un estudio como lo que yo enseño, ¿no es cierto?, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de eneagrama, si haces todo ese estudio, te va a pasar de que vas a entender mucho más tu propia realidad, pero además el avance en los niveles te habilita para que vos puedas aprender el eneagrama de otras personas. Pero tú no tienes obligación de hacerlo. Con que lo hagas contigo mismo,
es suficiente. Pero claro, al estudiar más, tenés más conocimiento para poder desarrollar tu camino personal. Es así. Sí. Bueno, hablando de los niveles de Enneagrama, Claudia dice, Roberto, ¿estás dando cursos del nivel 3 de Enneagrama en Córdoba? En este momento todo está hecho virtual y en este momento estoy enseñando el tercer nivel de Enneagrama, llamamos por creo nuestro quinto encuentro ya. Son 8 encuentros virtuales y ya estoy haciendo el tercer nivel virtualmente. Obviamente que mi parte docente, que ama lo presencial, sueño que el año que viene, si todo sale distinto, va mejorando, pueda volver a hacer un tercer nivel presencial para los que ya hicieron el primero y segundo nivel. Digo eso porque yo amo hacerlo así. Virtualmente, misteriosamente he visto el provecho y la riqueza que eso tiene también. Pero creo que mi parte humana me tira más al encuentro personal, así que Dios mediante, el 2021 haré un tercer enneagrama de forma presencial también. No, aparte de vivenciarlo y vivirlo al enneagrama en el nivel 3 es muy bueno. Acá te dice, Adriana dice, ¿cada cuánto tiempo me tengo que hacer un enneagrama? ¿O recomendás hacer un enneagrama? Yo creo que cada año, o sea, para tu cumpleaños, tomate un hábito de hacer el enneagrama y hacerlo delante de un formador que te lo lea, ¿no es cierto? Que te vaya haciendo una devolución del enneagrama. Pero una vez al año está bueno. Sucede que con la pregunta que me hizo el muchacho anterior, si vos ya estudiás enneagrama y entrás en un nivel de profundidad mayor, hay un momento en que ya no hace falta que llenes un formulario y vayas marcando en una planilla de identificación nada, porque vos te das cuenta si estás activando o no tus atributos adecuada o inadecuadamente. Vos ya te conocés, ya sabés. Eso es cuando ya incorporaste el enneagrama como un conocimiento propio. Pero si no, es conveniente que una vez al año, digo para tu cumpleaños por decirlo así, lo hagas de nuevo y busques a un formador de enneagrama que te haga una buena devolución. Pero juntalo el anterior con el que vas a leer al año siguiente, porque está lindo que alguien te vaya dando la evolución de eso también. Y es muy interesante también. Sí, eso. la verdad. Aquí Graciela pregunta, ¿puede ser que por este año de pandemia, dice yo soy esencia 8, haya tenido muchos atributos por debajo de la media? Solamente mi esencia, dice, solamente mi esencia estuvo por sobre la media. Todos los demás por abajo de la media, dice. Bueno, lo que estás diciendo, a los que nos están escuchando, creo que está bueno, porque hablando de esta sabiduría ancestral y hablando de este método de autoconocimiento, te voy a ser sincero, sí. Durante todo este año he visto cómo ha habido mucha más alteración. La pandemia, el encierro, la cuarentena, como todas las cosas en la vida, las situaciones límites sacan lo peor o lo mejor de nosotros. He visto, para muchos, la pandemia ha sido un tiempo de trabajar interiormente, de estudiar, de mejorar los vínculos, de estar más sanos, etcétera, etcétera. Pero tu esencia en particular, que es tan vehemente, tan intensa, si no eleva la conciencia, es muy fácil que el encierro, las injusticias y todo lo que podemos hablar de lo que sabemos, te saca lo peor de vos. Y tenés que tener cuidado porque te altera fuerte y esa alteración a veces, cuando no la podés controlar, repercute en la convivencia. Así que sí, realmente la pandemia, paradójicamente, ha aumentado la violencia familiar, la ruptura de parejas, a veces ha afectado la convivencia con los chicos, ha habido muchas complicaciones producto al no haber tenido trabajo interior las personas, al no tener un conocimiento de sí mismas, llegado a esta situación límite, lamentablemente reaccionan y viven reactivamente. Yo dije que uno puede reaccionar o responder. Entonces, claro, sí, tenés razón. He visto muchas personas muy alteradas en este tiempo. Pero también te voy a ser sincero,
he visto a muchas otras personas que aprovechando esta situación han sacado lo mejor de ellos y han aprovechado para mejorar mucho cosas personales o familiares, ¿eh? Pero eso es, me decía un amigo, bendita pandemia o maldita pandemia, ¿no? Me decía, esa como una manera de sintetizarlo, ¿no? Sí. Así es. Aquí dice Claudia, ¿a qué edad recomiendas empezar a realizar sesiones de eneagrama? Mira, yo he sido docente de escuela secundaria en un momento de mi vida. Empecé a aplicar el eneagrama a los chicos de 5º año y era buenísimo, buenísimo, buenísimo. Cuando les hacía las devoluciones a los chicos de 5º año, donde ellos tenían que decidir cuál era su vocación, su carrera, etcétera, yo les hacía ver que antes que ver qué tenían que hacer, tenían que ver quiénes eran. Y el eneagrama les sirvió muchísimo, no para determinar qué carrera seguir, no es un test vocacional, es mirarte bien a vos para que sepas desde dónde estás eligiendo lo que decís. ¿No será que elegís esa carrera para quedar bien con tus padres? ¿No será que elegís esa carrera porque te da facilidad económica? O sea, ¿desde dónde estás eligiendo las cosas? Así que a los 17 años, estupendo. También podría decir a los 16, si ya a los 16 hay chicos que tienen mucha madurez y quieren entenderse mejor y el eneagrama les va a ayudar. Pero hay chicos de 16 años que con todo dolor hay mucha inmadurez. Entonces no te va a servir porque no se abren totalmente o dicen que quieren pero no quieren, tampoco les importa demasiado lo que les diga. Entonces cuidado con eso. Si hay jóvenes de 16 años que realmente ya tienen un deseo de conocerse y entenderse bien, aprovecharlo ya a los 16. Antes te diría que es más difícil, pero a los 16 ya podés. Esto es lo que te puedo decir. Diego dice, ¿qué pasa cuando me salen 5 eneatipos con igual número? ¿Cómo puedo identificar mi esencia? Creo que soy 9 por las características que me leyeron. Bueno, muy bien. Cuando hablamos de esto que estamos diciendo, para las personas que no saben bien, las personas cuando terminan de llenar unas planillas, sale un puntaje para cada una de esos atributos. Cada puntaje, hay 9 puntajes, ¿no es cierto? Esos puntajes son resultantes de las marcaciones que las personas hacen sobre una planilla de identificación. Y como una especie de Excel, se salen las conclusiones y aparecen los puntajes al lado de cada atributo. Cuando uno sabe cuál es su esencia, ya lo tiene determinado. Pero la pregunta, esos puntajes, no siempre el puntaje mayor es tu esencia. Por eso les digo que hay que acudir a un formador. Porque lo que uno hace al hacer esas planillas es como uno se ve a sí mismo. Es como uno se ve a sí mismo. El formador de eneagrama tiene que dialogar con la persona para que en el diálogo con la persona y con la que la persona escribió, poder ir descubriendo cuál es la esencia de la persona. Pero lo que vos preguntás, si yo tengo valores de puntajes o iguales, o uno más parecido que el otro, por un punto, por dos, no puedo saber eso sin consultar a alguien que me ayude a entender cada una de esas esencias para que yo me sienta cómodo en esta o en aquella. Ese momento de la identificación de la esencia es algo que todo formador de eneagrama tiene que trabajar al comienzo para guiar a la persona a que se identifique a través de diálogo, preguntas, y a partir de ahí la persona empieza a darse cuenta. Lo que vos estás diciendo, que hayas tenido puntajes más altos o iguales, no tiene nada que ver, porque esto no es un test psicológico, es una aproximación. El formador lo que hace en diálogo contigo es que vos te des cuenta de que de eso que tienes más marcado, una de esas es tu cualidad innata, es tu atributo, tu manera de ser en la vida, de plantarte en la vida. Y lo demás lo has adquirido por la educación, la vida familiar o la realidad que has vivido. Esto es para que entiendas cómo se hace. Claro, porque muchas veces nos pasa de que nosotros decimos, somos tal esencia, y después decimos, pero sí me sale distinto el eneagrama, ¿por qué me sale distinto y ahora tengo más baja mi esencia?
Y después y por ahí empiezan a dudar, dice, pero si yo era 7 y ahora me sale que soy 3, ¿por qué? Y bueno, es un poco decirle, porque yo le digo, has trabajado mucho, has necesitado, las circunstancias de tu vida te llevaron a que levantes ese atributo. Y fíjate algo que estás diciendo que es muy importante. Cuando uno llena esa planilla de identificación y después pasa determinado tiempo y la vuelve a hacer, paradójicamente lo que decís vos, las cosas subieron y bajaron los puntajes. Y por ahí lo que era tu esencia, que lo tenías en un puntaje alto, de pronto bajó y otra subió. Con lo cual esto cambia permanentemente. Por eso digo, no es un test, es una aproximación. El puntaje más alto, en un 60%, identifica que esa es la esencia de la persona. Pero en un 40% no. Fíjate el porcentaje que estoy hablando. Con lo cual, necesitas a alguien que te guíe y te oriente en un diálogo para que vos te des cuenta cuál es tu esencia. Esa es la tarea del formador. Por eso no es un test. La gente quiere decir, pero ahora me subió esto, me bajó aquello, ahora tengo más alto. Sí, pero eso es irrelevante. Vos tenés que saber cuál es tu esencia. Ahora, ¿por qué bajó o por qué subió? Bueno, en el contacto con el formador de Eneagrama o con el coach que tiene todos los conocimientos de Eneagrama, ella te va a decir, mira, en este momento de tu vida las cosas eran así, lo que dijiste vos. Vos trabajaste de esta manera, y ahora las cosas cambiaron. Porque vamos cambiando todos los días, así que nadie es totalmente igual. El eneagrama que hiciste hoy, dentro de 3 meses o 4 meses, no va a salir idéntico, pero seguro. ¿Por qué? Porque cambiaste, porque las cosas que van pasando van haciéndote fluctuar. Por eso el que sepas tu esencia es una cosa, y después que veas por qué las fluctuaciones es otra cosa. Sí. Nina pregunta, dice, ¿qué significa camino de desintegración y camino de integración? Muy buena pregunta. Atención. Nosotros, yo dije que tenemos como un instrumento, podemos estar desafinados, afinados o muy bien afinados. En la lectura del símbolo del eneagrama aparecen líneas, hay 2 líneas que salen de la propia esencia. O sea, una vez que yo sé cuál es mi esencia, hay 2 líneas que me conectan a 2 atributos. Una de esas líneas se llama el brazo de integración, que me va a indicar las actitudes que yo tengo que tomar para mi evolución. Y la otra línea se llama brazo de desintegración y me va a indicar las actitudes que me están alejando de mi crecimiento y de mi plenitud personal. Por eso llamamos camino de desintegración al proceso de alteración y camino de integración al proceso de amplificación de mi conciencia. Yo puedo amplificar mi conciencia, o puedo ampliar mi conciencia, o la puedo lamentablemente llevar a alterarla. Este camino actitudinal de cómo pasar de un paso al otro es lo que indican esas líneas, esos brazos y ese camino. Buenísimo. Aquí Marcos dice, a los de esencia 8 y 2 le afectó mucho esta pandemia. Bueno, por ahí en tu caso, porque viviste con personas así o porque tenés una visión por lo que has visto. Pero te digo de corazón, esto que estamos hablando, en mi tarea de este año, que he tenido contacto con muchos diálogos con personas, haciendo una devolución del eneagrama a muchas personas, te soy sincero, esto no queda en el 8 y el 2. Todas las esencias he visto personas alteradas o que se han ido integrando y creciendo. Todas, en este tiempo de la pandemia, no podría decirte que una esencia más que la otra. Lo que pasa que hay esencias que son muy explícitas, muy extrovertidas, entonces manifiestan fácilmente su alteración o su crecimiento. Otras son más calladas, son más serenas y por ahí no lo manifiestan tanto, pero las alteraciones o el crecimiento lo han tenido igual, todas las esencias. Bueno, también acá dice, los 5 y los 9 felices, pone Marco. Claro, porque son para... Claro, porque
si hay en el eneagrama, hay dos esencias que aman la soledad, les encanta estar solos. Obviamente que el 5, que es un intelectual, y el 9, que le encanta la tranquilidad, la soledad no les es algo ajeno, ni es algo que lo peleen, al contrario, les encanta. Tenés razón, es así, Marco. ¿Son costosas las sesiones de eneagrama? Pregunta, no me he puesto quién es el que pregunta, no me pusieron. Bueno, acá de nuevo nos encontramos con otra realidad que tengo que ser discreto, ¿no? Porque yo te voy a explicar, mirá, es como diría, para una persona que es formador de eneagrama, que recién comienza y tiene su primero o segundo año de tarea, probablemente el estar con él tiene un costo menor que con estar con alguien que hace 26 años que está enseñando y dedicándose al eneagrama. Pero no es algo inaccesible. En mi caso personal, no me gusta decir valores, pero jamás alguien que ha querido hacer su eneagrama le he dicho, no, por tema de dinero no te puedo atender. No, 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 no. Lo que sí ocurre es que hay formadores de eneagrama que hacen devoluciones de eneagrama o coach que utilizan el eneagrama como devolución, que tienen honorarios más altos o más bajos de acuerdo a la cantidad de tiempo que han invertido y a su formación personal. Pero eso es algo que la persona decide, ¿no es cierto? Si mi presupuesto no me da, o como me pasa a mí, no voy a nunca dejar de que alguien acceda, o le voy a decir que hay formadores de eneagrama que tienen otros presupuestos que pueden ser accesibles. Pero eso no te diría que no, cuando decís costos, no, 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 me muero. O sea, los que amamos esta sabiduría, jamás en la vida, por lo menos así yo he formado a mis formadores, jamás he dicho que alguien que necesita leer su eneagrama no puede hacerlo por tema económico. Habrá que ajustarlo. Muchas veces hay personas que me lo pagan en 2 veces. En un momento dado hacíamos trueque, yo iba a lugares donde había situaciones económicas de carencia y me traían huevos, tortas o me traían cosas para como manera de decir, bueno, usted me dio la sesión y yo le doy esto como retribución, pero no porque era obligado, ¿no? O sea que no te preocupes, no es algo inaccesible, eso quiero decirte, ¿sí? Así es. Bueno, para ir cerrando, Roberto, la verdad que se voló el tiempo. Esto da para muchísimo, la verdad, y conversar con vos es fascinante. ¿Qué consejo, qué le podés dejar, así como yo les digo a mis invitados siempre, qué regalito le dejamos a la gente siempre? Miren, estamos en un momento donde nuestro planeta Tierra energéticamente y nuestra humanidad está necesitando que cada uno de nosotros transformemos nuestra vida lo más que podamos. Y cuando digo transformar nuestra vida, es cuidar nuestro cuerpo, nuestra psiquis y nuestro espíritu. Cada uno escúcheme lo que estoy diciendo y cada uno hágase responsable. No hay premios ni castigos, hay consecuencias. Hoy nuestro planeta querido, nuestra humanidad querida, necesita que invirtamos tiempo y dedicación a ser mejores personas. Alguien me va a decir, pero siempre lo necesitamos. Sí, siempre, tenés razón. Pero dada la situación límite en que estamos viviendo planetariamente, pareciera que esta necesidad se ha acrecentado. Y yo creo que sí, que se ha acrecentado la necesidad de un trabajo interior genuino, comprometido y profundo. Creo que sí. Las generaciones que nos van a continuar requieren de nosotros que realmente hagamos lo mejor posible para que cada uno busque alcanzar la mejor versión como persona que pueda. Esa es nuestra contribución al planeta, a la humanidad, porque no tenemos la posibilidad de cambiar leyes o organizaciones. Nuestro propio cambio personal, a partir de un buen autoconocimiento, creo que es la mejor manera de hacer algo por nuestro momento actual. Así que los invito a que con el eneagrama, con el coaching, con el counseling, con lo que ustedes quieran, busquen caminos de trabajo personal interior, porque es lo mejor que podemos hacer por los otros. Esto es lo que siente mi corazón.
Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por haber estado hoy aquí para cerrar este ciclo de charlas. La verdad que fue un gusto tenerte, como siempre, y haberte visto y charlado con vos. Una alegría tremenda. Así que muchísimas gracias. Y bueno, a todos los que nos están mirando, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que estamos inscribiendo para la diplomatura de Coach Ontológico Profesional Integral con enfoque en Enneagrama. Y además también estamos inscribiendo ya para el año que viene como Coach Enneagramista Profesional y Coach Nutricional. Coach ontológico con enfoque nutricional. Así que bueno, los esperamos. Recuerden que esta charla queda grabada en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Roberto, nuevamente por darnos este tiempo tuyo, que sabemos que es muy ocupado. No, tú eres un sol, Roxana, y te admiro, y como dije siempre, respeto y valoro tu tremendo compromiso contigo misma. Adelante, que prospere todo lo que haces y que todas las personas que nos estuvieron viendo y escuchando, que hayan podido tomar de esto algo para que despierte la inquietud por acercarse a esta sabiduría y acercarse a formadores que los pueden guiar. Que así sea de todo corazón. A cada uno, gracias de corazón. Y feliz fiestas, además. Muchísimas gracias, felices fiestas.